Hoy la Casa Blanca confirmó que hará su primera exportación de dosis a sus dos vecinos en América del Norte, aunque Estados Unidos recalca que su prioridad sigue siendo vacunar a sus ciudadanos. Especial en un hecho sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos concretó un acuerdo para exportar vacunas contra COVID-19 a México y Canadá, específicamente las de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Además, esto fue ratificado por un mensaje del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Esta acción tendría la primordial intención de ayudar a ambos países a frenar la pandemia en sus territorios y por ende en Norteamérica. Estados Unidos compartirá un total de 4 millones de dosis con México y Canadá, quienes se han retrasado en su campaña de vacunación. Fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien aclaró que el país enviará a México 2,5 millones de vacunas, mientras que para Canadá se destinarán 1,5 millones de dosis, siendo calificadas como un préstamo, un detalle que aún se están resolviendo. Nuestra primera prioridad sigue siendo vacunar a la población estadounidense, dijo Psaki en conferencia de prensa, aunque agregó que es necesario garantizar que nuestros vecinos puedan contener el virus. Es un paso de misión crítica, es una misión crítica para poner fin a la pandemia. México ha vacunado completamente a más de 600.000 personas y más de 4 millones han recibido una sola dosis, un hecho que ha generado repercusiones para el país que, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, supera los 126 millones de habitantes. AstraZeneca se encuentra entre las vacunas que han recibido aprobación de emergencia en México, y México ya cuenta con 870.000 dosis de esa vacuna. También cuenta con Pfizer, Sinovac y Sputnik V para un total de más de 8 millones de dosis. 1 millón de dosis de Sinovac llegaron desde Hong Kong el jueves. Si bien la vacuna contra el COVID-19 no ha sido aún autorizada por Estados Unidos, aunque sí por la Organización Mundial de la Salud, el país ha almacenado decenas de millones de dosis, esto debido al eventual caso de que recibieran una autorización de uso de emergencia. Un hecho que no fue aplaudido por la comunidad internacional, que protestó ante la retención y acaparamiento de las dosis que salvan vidas cuando podrían usarse en otros lugares. Según Psaki, varios países que han estado solicitando el acceso a las vacunas de Estados Unidos, pero afirmó que la nación no tiene nada que agregar respecto a más distribuciones. Por su parte, el canciller Ebrard, dijo en su cuenta de Twitter que México estaba recibiendo la vacuna como resultado de la conversación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y par en Estados Unidos, Joe Biden, un hecho ocurrido a principios de este mes, lo que calificó como buenas noticias, en la red social. Dios bendiga a Estados Unidos que vienen a rescatarnos, dijo posteriormente el primer ministro de Ontario, en Canadá, Doug Ford, líder de la provincia más poblada de ese país y quien agradeció a Biden por su disposición a compartir las vacunas. Y una vez que se obtengan, te llamaré campeón, pero primero necesito recibir la entrega, así que gracias. Lo aprecio. Hemos estado esperando esto. Eso es lo que hacen los verdaderos vecinos. Se ayudan mutuamente en una crisis, punto. Tomaremos todas las vacunas que nos pueda dar, así que es una noticia fabulosa. La propia administración Biden enfatizó que una vez que los ciudadanos estadounidenses estén vacunados, el siguiente paso es garantizar que Canadá y México puedan manejar la pandemia para que las fronteras sean reabiertas. ¿Qué ha pasado con la vacunación en México?
México ha vacunado contra el coronavirus completamente a más de 600.000 personas y sobre los 4 millones han recibido una sola dosis, un hecho que ha generado repercusiones para el país que, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, supera los 126 millones de habitantes. AstraZeneca se encuentra entre las vacunas que han recibido aprobación de emergencia en México, donde el país cuenta con 870.000 dosis de ese fármaco. En la lista de medicamentos contra el COVID-19 están también Pfizer, Sinovac y Sputnik V para un total de más de 8 millones de dosis. Fue precisamente el jueves que también llegó 1 millón de dosis de Sinovac desde Hong Kong. Aún con todo esto, según las últimas cifras de la Secretaría de Salud, el país reporta más de 2.175.000 contagiados por COVID-19 y superando los 195.000 muertos por coronavirus. ¿Qué ha pasado con la vacunación en Canadá? Aunque la economía de Canadá está estrechamente interconectada con Estados Unidos, Washington no ha permitido que ninguno de los cientos de millones de dosis de vacunas fabricadas en su territorio se exporten hasta ahora, por lo que el país de más al norte recurrió a Europa y Asia. Ese tema para los canadienses no ha sido menor, considerando las dificultades de la cadena de suministro de vacunas, lo que obligó a extender el tiempo entre la primera inyección y la segunda en ese país, llegando en algunos casos hasta 4 meses, esto para que todos puedan estar protegidos más rápido con la dosis primaria. La esperanza es que todos los adultos reciban al menos una vacuna para fines de junio. Canadá ocupa el puesto 20 en el número de dosis administradas, y alrededor del 8% de la población adulta recibe al menos una inyección. Eso se compara con aproximadamente el 38% en el Reino Unido y el 22% en los Estados Unidos. El almacenamiento estadounidense de la vacuna AstraZeneca también ha sido controvertido con otros aliados. La Unión Europea, de 27 naciones que la conforman, había tenido dificultades para acercarse a Biden para compartir suministros del fármaco para que la enfermedad pudiera detenerse en el extranjero, lo que no solamente ayudaría a salvar vidas, también mejoraría el crecimiento económico mundial.